grupos que están un poco atrasados. Y por otro lado tenemos un debate sobre la despenalización del aborto que ha sido planteado ya. ¿Quieren iniciar por el debate o continuamos con las exposiciones? Creo que Con el debate, opino. iniciamos con el debate entonces. Bueno, ¿la presidenta se encuentra? Sí, profesor. O el presidente, perdón. Sí, aquí estoy, profe. Escucho. Ya, Joel, ¿no? Sí. Ya, hay dos grupos, entonces supongo Falta el 3 y el 4. ¿Perdón? Faltan sí 2 grupos, el tercero y el cuarto. Sí, pero estamos hablando del debate sobre despenalización del aborto. Ah, ya. Recuerden que el tema, que obviamente es un tema polémico, está basado básicamente en la capacidad argumentativa que ustedes tienen, ¿no? Lo interesante es argumentar sobre este tema. Hay algunas posiciones. Yo les envié artículos sobre el tema y bueno, me gustaría, como parte justamente del curso de antropología, que se dé un debate de ideas, argumentos, basados también en lo que es cultura, porque tiene mucho que ver cultura con el tema de patriarcalismo, derechos reproductivos, y justamente eso es lo que vamos a tratar hoy día. Entonces, si me ayudan las personas que quieran, bueno, estar a favor de la despenalización del aborto, pueden levantar la mano. Profe, con respecto a lo de estar de acuerdo en la despenalización del aborto, ¿sería estar en contra de qué es? ¿Estar en contra de que se prohíba el aborto o de acuerdo? No, La está en despenalización contra del de que te aborto penalicen por abortar. es justamente un derecho reproductivo que ha sido luchado, por, por los grupos feministas sobre todo, respecto a los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Entonces, el derecho en sí es la posibilidad de que la mujer pueda abortar hasta, me parece, hasta el tercer o cuarto mes, incluso en casos de no violación, no solamente en los casos de violación. Ese es el tema que está en juego, porque la mujer considera que su cuerpo, que ella decide sobre su cuerpo en última instancia. Ese es un poco el debate y la parte más álgida. La parte ya concreta, en Ecuador se decidió que existe la posibilidad de que la mujer aborte en caso de violación. Eso está ya aprobado por la Corte Constitucional. Incluso el actual presidente ha dicho que respetará esa decisión. El debate que se está planteando es el debate sobre despenalización del aborto, incluso en casos en los que no exista violación. Ahora, esta es una parte más compleja, por eso justamente quería que es un debate, ¿no? Lo más argumentativo posible, lo menos visceral, lo menos subjetivo posible. Les he enviado artículos con información sobre el tema. El de BBC, el último, me parece uno de los mejores, que les puede ayudar a tener clara la película en esto, ¿no? Bien, ¿alguien quiere iniciar el debate, por favor? ¿A favor o en contra? Profe, yo estoy en contra, pero siempre y cuando ellas realicen este tipo de actos cuando no haya pasado una violación, porque es, es claro tener en cuenta que si se van a tener relaciones, un ejemplo, no tienen recursos, bueno, los recursos necesarios para traer al mundo una criatura como se conoce, entonces por eso existen lo que son los preservativos tanto para un hombre como para una mujer. También existen lo que son pastillas del día siguiente, creo que se llama, si no me equivoco. Entonces, si ellas saben a lo que se atienden en no cuidarse, ellas tienen claro que va a haber un embarazo si llega a pasar algo más. Entonces, si yo no quiero
salir embarazada como mujer, un ejemplo, yo cojo, me cuido, le digo a la persona con la que voy a tener relaciones que haga el favor de cuidarse para prevenir algo. Fuera en caso de violación, fuera distinto porque es algo que la mujer no ha querido. Entonces, ella va a estar, como quien dice, en un trauma porque ella no quiso tener un hijo y más estando con una persona que ella no quería porque fue acosada sexualmente. Entonces, ese sí es mi punto de vista, profe, que yo estoy en contra por ese motivo. Ok, Joel, vamos con otro compañero o compañera. Dijo Mayeli. No. Yo, hablar con respecto a lo que dijo mi compañero Joel de estar en contra, creo que fue que dijo. Bueno, Eh, está en contra de el aborto por temas que no sean de violación. Sí, sí, el aborto, como bien ya se conoce hoy en día en algunos países, ya es un derecho. Y como dijo mi compañero, siempre y cuando no sea por violación, sí se estaría en contra. Pero es que hoy en día la educación, incluso la educación sexual, es algo muy poco común en los colegios, antiguamente, en los colegios anteriores, también dependiendo si es que, por ejemplo, escuelas, colegios públicos se da este conocimiento sobre los medios de prevención, qué es lo que conlleva las acciones, los derechos que cada uno tiene. Ahí, si es que se da ese conocimiento, se imparte a los jóvenes, ahí sí se estaría en contra de despenalizar el aborto, es decir, pero actualmente, ¿cuál sería que su se prohibiera el posición? aborto. Joel, perdón, Ángel, ¿cuál sería tu posición? Mi, No la tengo clara. mi posición es que yo no me coloco tampoco en ninguno de los ambos lados, sí me voy a entender, o sea, no quiero escoger ni estar en contra ni estar a favor porque tanto ambas circunstancias eh, tienen lo suyo, yo yo me vería más bien como un mediador observándolo desde fuera. No quiero estar, A ver, no tenemos estoy que ni a tener favor ni en claro contra. un asunto. Hay un problema real, hay un problema de embarazos altísimo Y eso de sí sé. adolescentes, muchas de ellas violadas por sus propios familiares. Eh, la mayoría son personas de escasos recursos que tienen que acudir a clínicas o, bueno, o sitios, no son clínicas, de clandestinos para abortar. Lo hacen en malas condiciones. En BBC el porcentaje es bastante elevado de chicas que Sí sufren, sé. que tienen incluso, que han fallecido. El 30% de las mujeres que se someten a abortos clandestinos tienen problemas. Es decir, un tercio de la Es que población. ese también es el punto. El aborto, al ser ilegal, se aplica en personas que, como usted dice, en estos tiempos, la gran parte de estas situaciones se ven por mujeres violadas, niñas violadas. El hecho de que el aborto no sea algo legal hace que esto sea de manera clandestina, lo cual hace que las muertes, los femicidios, los infanticidios sean aún mayores porque al ser lugares clandestinos no tienen muchos, no tienen, por no decir todos, no tienen los recursos sanitarios, no cumplen con las necesidades. En cambio, si se ve desde la forma ya legal, a veces hasta como un negocio entre comillas legal, por decirlo, ya se verían los recursos necesarios, personas aptas para aquello, no simplemente ir y que sea lo que Dios quiera, ya se tiene una conciencia en el momento de aplicar esto. Ok, está claro. Gracias por tu participación. Vamos con otro compañero, compañera. Me gustaría una posición de absoluto respaldo al aborto hasta en el tercer, cuarto mes, incluso en casos de no violación. Sé quién está a favor de esa posición. A ver, ¿alguien levantó la mano por ahí? Doménica Merchan. A ver, Doménica Merchan.
creo que primero. No sé si puedo hablar yo o hablar. Que hable ella primero, porque al final se da la mano antes que yo. Después hablo yo. Doménica, ¿dónde está, perdón, Doménica? Hola, le decía que mejor primero hable a mi compañera Yadira, porque ella tenía la mano alzada antes que yo. Yadira, Después de ella hablo yo. Profe, antes que hable mi compañera, una pregunta. ¿Si está grabando la clase o me da permiso para grabar, por favor? la estoy grabando, la estoy grabando. Ay, A ver, ¿Yo puedo venir más? Ya. Doménica Marchán Yo levantó estoy la a mano. favor. A ver, Doménica, por favor, tu posición, por favor, es importante. Bueno, yo sí estoy a favor del aborto en cualquier situación, porque en primer lugar considero que un niño debe estar en una familia que sí lo quiere, que sí lo deseó, porque se ha podido comprobar casos en donde niños han nacido, pero no los quieren, incluso terminan a veces siendo violados, abusados, vendidos. O sea, en las noticias es común ver a veces niños que son vendidos por drogas o por prostitución infantil. Entonces yo estoy con mi postura de que prefiero que mejor el niño no nazca, a que después vaya a nacer y le vaya a generar traumas por no ser deseado. Y la gente podría pensar, pero planifiquen. Se ha podido comprobar que los métodos anticonceptivos a veces no son 100% eficaces. Se puede dar que el condón se rompe o que la pastilla anticonceptiva falle. Y o sea, muchas veces la gente juzga a las mujeres porque abortan, pero en realidad un aborto no es fácil. Eso tiene mucho, te deja secuelas. O sea, nadie es como que un día amanece y diga, ay, voy a abortar. Es como la ¿Usted última cree, usted decisión. cree que la mujer tiene muy claro eso, ¿no? De que un aborto es algo traumático, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué hay tanta resistencia a esto? Yo pienso que es un tema obviamente que pasa por lo religioso, pero Obviamente, sí. ¿por qué hay tanta resistencia por parte de la iglesia, de los grupos Bueno, evangelistas, por con ejemplo? todo respeto a tengo compañeros que son religiosos, pero sí hay mucha hipocresía en ese lado de la religión, más que todo de las personas que son fanáticas, porque muchas veces ven un niño en la calle y ni siquiera le tratan de ayudarlo o algo, pero sin embargo cuando son niños que ni siquiera no nacen, dicen que es pecado o que te vas a ir al infierno, cosas así. Entonces, ¿dónde está tu lógica? O sea, juzgas a otras personas por no tener hijos, pero sin embargo los niños que ya están nacidos no los ayudas. Sé coherente con tus palabras y con lo que haces. O sea, pienso que más bien es un sentido de fanatismo, de que porque te vas a ir al infierno o cosas así. O sea, no digo que todas las personas que sean religiosas son así, porque hay personas que sí son coherentes con lo que hacen, o no están a favor del aborto, pero sin embargo no juzgan, no te dicen que eres pecador o que te vas al infierno. Sin embargo, es como que tratan de ayudarte en ese sentido, bueno, si quieres abortar y yo te respeto, te apoyo, cosas así. Sin embargo, considero que no está bien, o sea, como que se trata de ser más empático en ese sentido. ¿Cuál sería tal vez la solución para que no se dé esta estigmatización? Bueno, más que todo es como educarse, educarse de que un aborto no es que estás matando a un niño, porque en sí en las primeras semanas de aborto no es un niño como tal, es un embrión, no es que no siente dolor. No es lo mismo que matar a una persona que ya tiene conciencia. Ahora, ¿podría ser un problema de salud pública más que un problema metafísico? Sí, porque el tema de los abortos también tiene mucho que ver con la falta de educación que hay en los colegios, que también, pongámonos en el contexto del Ecuador, mucha gente que es fanática dice que la educación sexual inclusiva va a generar que los niños piensen cosas que no son y ponen muchas trabas, cosa que no debería ser así en un país laico. Porque o sea, si educáramos a los jóvenes con una educación sexual integrada, no habría tantos casos de embarazos adolescentes y por ende la tasa de abortos en adolescentes fuera muy baja. Un claro ejemplo en Holanda, si no me recuerdo, allá la educación sexual es muy buena y el índice de abortos es bajísimo. Lo mismo en Francia, que el aborto ha sido legal desde el año 50
y también es muy baja, porque la gente piensa si legalizan el aborto todo el mundo va a abortar. Se ha comprobado en muchos países como Estados Unidos, Francia, Holanda, donde el aborto es legal y las tasas de aborto son muy bajas, pero también es porque poseen un programa de educación sexual bueno, lo que Latinoamérica o vamos con el Ecuador debería tener. Porque este dice, no, o sea, no aborten, pero entonces pongan programas de educación sexual en los colegios, pero tampoco las, como que pones trabas, pero no pones ni siquiera soluciones, que es lo que hace la parte provida o algunas comunidades de religiosos, que dicen que no, pero también dicen que lo otro no, entonces esa es mi postura. Ok, Doménica, muy claro, gracias. A ver, pedía la palabra Bruce Torres. Bruce. Ok. Yo creo que esto tiene un principio moral, ¿sí? ¿A qué nos referimos con moralidad? La moralidad tiene que ver con la sociedad y las masas, muy distinto de la ética que es individual, ¿sí? Entonces, desde aquí partimos. Yo realmente, es un tema que me ha tomado demasiado pensarlo, pero yo creo que estaría a favor del aborto, ¿sí? Eh, fuera de violación, fuera de que el feto tenga una malformación. ¿Por qué? Déjenme citar algo que tengo aquí a la mano, un segundo. Bueno, es una filósofa del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de las universidades en el top 10 de las mejores universidades en el mundo, y ella manifiesta que no podemos dejar que el feto se posesione sobre la mujer. Sí, cada individuo tiene la libertad de tomar las decisiones en conveniencia personal, ¿ok? Pero hay algo en tomar en cuenta y es que no es solo la cuestión, voy a tomar ejemplo como Chile y como ejemplo Argentina, no es la cuestión de que estemos a favor o no o en contra del aborto, sino que tenemos que ver las cuestiones políticas y económicas que hay detrás de esto. Vemos que hay muchos intereses e influencia. Por ejemplo, podemos ver el caso de George Soros, no sé si lo conozcan, pero este tipo solo busca lucrar con esto, ¿sí? Todos los movimientos que comenzaron en Argentina fueron respaldados y fueron pagados por él, ¿sí? En busca de que se legalice realmente el aborto. Pero yo quiero tomar en cuenta también No, que las consecuencias... Bruce, a ver, este señor George Soros, Soros. sí, él está a favor, en contra, me decías, esta parte no. No, es que su ideología no sabemos qué realmente piensa. Yo me voy a la parte de su bolsillo, ¿sí? A él lo que le interesa es que se realicen los abortos porque yo voy a poner mis clínicas abortivas y le voy a prestar este servicio al Estado, y voy a cobrar los impuestos, ¿sí? Y a mí me importa, o sea, aborten o no, cada quien es su manera. Me pongo en la posición de él. Es mi bolsillo en el que me estoy fijando. Yo voy a poner clínicas abortivas, el Estado va a pagar por eso y vamos a reducir el índice de mortalidad en las mujeres. Sí, porque como lo mencionaba, no recuerdo quién, la tasa de mortalidad por el aborto es alta, porque se hacen en clínicas clandestinas. Yo realmente estoy a favor, pero creo a favor, ¿por qué? Primero hay que comenzar con una medicina preventiva. No podemos decir hay que aprobar el aborto y listo. Esto tiene que ser un programa, debe ser programado, ¿sí? Para que primero la ciudadanía se eduque. ¿Por qué? Yo me puse a leer, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero con la píldora abortiva. Ustedes no saben lo que esa píldora puede pasar si las tomas en 6 meses, más de 2 pastillas. Y yo me puse a leer esa vaina. El índice es altísimo de gente que está tomándolo y que llegan al hospital enfermos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una educación. Esto va a pasar con el aborto a primera instancia, porque no existe educación. Creo que lo más importante es la medicina preventiva. Yo lo voy a decir siempre y en todo. Medicina preventiva. Si los métodos anticonceptivos fallas, déjame decirte que puedes utilizar 2 métodos anticonceptivos, no solo uno. Puedes utilizar 2, preservativo y las pastillas que se toman diariamente al mes. Puedes utilizar el preservativo y jugar con los otros métodos anticonceptivos. Entonces, si tuvieras esa educación y ese conocimiento, no falla el método anticonceptivo, porque no solo tienes uno, si tienes 2. Y si hablamos de un margen del 100%, nosotros estaríamos cubiertos un 180%. Con el margen de error que suele ser por cada uno un aproximado del 10% como un máximo y de un 2-3% como mínimo. Entonces yo creo que hay que enfocarse mucho en la educación, lo preventivo, el conocimiento, porque eso nos ayudará, esté o no el aborto, ¿sí? Porque tenemos antecedentes de que existe aborto y que no hay educación en la ciudadanía y ¡boom! Eso revienta.
Hay demasiados abortos y vemos personas con problemas psicológicos por eso, ¿sí? Yo también estoy a favor y respaldo bastante el aborto en caso de violación, porque ustedes no se imaginan los traumas que existen de dar a luz a un hijo por violación. Hay un decreto en 1993, no recuerdo el nombre, pero se dio en la ONU y se habló de este tema. Y esto se viene hablando desde antaño, pero simplemente por cuestiones moralistas que hablamos de la comunidad en sí, es porque no se ha hecho legal el aborto en sí. Pero recalco, debe haber educación antes de que se tome una medida, ¿sí? Porque Ecuador no está capacitado para esto. Ok, Para lo que Bruce, es, muchas gracias. perdón. Muchas gracias, Bruce. Ya, Está muy clara la posición. Madi Bejarano, vamos con Madi Bejarano, que me pidió la palabra. A ver, Madi. Yo no veo a Madi aquí. Veamos. No, acaba de ingresar Madi Bejarano. Bueno, no sé, alguien más en este momento. Evelyn Párraga, tal vez, Evelyn. Yo, Evelyn Párraga. desde adelante quería hablar. Ok, Sí, profe, la compañera Yadira está... Después de ella y continúa. ya, correcto. Yadira Villegas. Ya, ok, gracias. Yo también estoy a favor del aborto porque yo como madre sé lo que es tener un hijo y al menos yo que soy joven, sé que no es fácil y como lo dijo la compañera Doménica, no es bueno traer al mundo, o sea, no es bueno traer a un niño cuando uno no está preparada para ser madre. Bueno, en este caso yo sí quería, pero me pongo me pongo en los zapatos de otra persona, de que una madre joven, por obvias razones, no se haya cuidado, está bien, se dejó llevar por el momento y salió embarazada, pero esto no quiere decir que ella tiene la obligación de tener ese niño o esa niña, ya que ella no se siente preparada para cuidar a alguien más. Y en este caso, sí es bueno que existan clínicas para este problema, digámoslo así, porque no es bueno que una chica joven o digamos una niña, en este caso una niña de 12 años, vaya a tener un bebé y vaya a cuidar, siendo ella una niña, a otro niño. Entonces va a tener muchos problemas y va a dejar de, digamos, ir a la escuela por estar cuidando a otro bebé o va a dejar de hacer sus cosas de niñas por ocupar el rol de madre. En este caso, ya así no sean por violación, pero, o sea, creo que nosotros como mujeres deberíamos tener el control sobre nuestro cuerpo y decir, si no queremos tener un hijo, está bien, es obvio que tenemos que habernos cuidado con métodos anticonceptivos y toda la cosa, pero si nos dejamos llevar por el momento, digámoslo así, y no queremos tener ese niño, creo que estamos en el deber de no tenerlo, porque no nos sentimos preparadas y no deberían juzgarlo, ya que más se juzga es por la religión de que una madre no pueda abortar. No tanto es porque sea algo malo. Ok, compañera Yadira, muchas gracias por el aporte. Bueno, sí, es importante que tomemos en cuenta la información que da The Lancet, que es una revista científica, respecto a al punto quizá nodal. En The Lancet se plantea que la proporción de procedimientos seguros descienden dramáticamente del 87% al 25% según el grado de restricción de la legislación vigente en cada país. Es decir, legislaciones conservadoras generan un mayor o un alto índice de mujeres que mueren intentando abortar o que quedan con algún tipo de problema, incluso para toda la vida, por el tema del aborto clandestino. Este es tal vez el problema fundamental, es el problema de salud pública. Esa es la posición que, bueno, yo también comparto. Insisto, es una posición, no es el no plus ultra, se está debatiendo esto mucho en la sociedad y está bien que se debata y debe debatirse también en las universidades y entre estudiantes, profesores. Es un tema un poco tabú. Hay que destabuizar este tema, tiene que ser discutido, debatido, sin apasionamientos, pero con argumentos. Vamos con la compañera Evelyn, que me había pedido la palabra antes. Sí.
Bien, Luego, buenas tardes, luego compañeros, Castillo, profesor. Sofía, ¿no? Ok. Ya, ok. Sí, buenas tardes. Bien, la verdad es que el tema respecto a lo que consiste en la despenalización del aborto, como ya bien sabemos, de mucha controversia, porque muchas personas están influenciadas por lo que son las reglas morales en cuanto a lo que es la religión, bueno, y muchos incluso, por ejemplo, siendo ateos, viven y conviven con una familia la cual les dice que no, que si están que si llegan a salir embarazadas, en el caso de, obviamente, de las mujeres, tienen que traerlo porque sí, sí o sí. Pero bueno, ya después de haber escuchado las posturas de, claro que también tengo mi propia postura, pero recapitulando, es verdad que hace falta mucha educación, la verdad, porque hablando desde mi experiencia, yo recuerdo que tenía 11 años cuando estaba en octavo y llegaron a mi colegio a darnos clase de educación sexual. Y yo recuerdo que me dieron una tablita para ver mis días de ovulación y trataron de explicarme, pero en realidad era como que el tema aún siguiese siendo un tema tabú, por así decirlo. Y me faltó muchísimo, porque solo fue como, por ejemplo, una hora, o quizás media, mientras saludaban y toda la cuestión, repartían la tablita esta y se fueron. Y recuerdo que más o menos en ese tiempo ya se suspendieron las clases de educación sexual. Y nunca supe más, hasta como 2 años después, ya a mis 13 años, cuando de repente viene mi mamá y toca este tema conmigo. Pero 2 años después, entonces yo estaba en la nebulosa y ni siquiera tenía grandes conocimientos de lo que era un aborto y de lo que no. Pero bien, ahora relacionándonos a lo que es mi postura al aborto, a favor o en contra. La verdad es que yo sí estoy a favor del aborto, ya sea por violación o en cualquier sentido. Porque es verdad, yo puedo decir, hablando de mí misma, si yo salgo embarazada, tengo que enfrentarme a diversas situaciones, a mi familia, a la universidad, a la sociedad y sobre todo a mí misma. Pero ya lo dijeron nuestros compañeros, no todos los niños van a nacer en un hogar donde se les va a brindar amor. Porque ¿qué pasa si yo estoy embarazada de alguien que no va a aportar a mi vida y que me lo está demostrando, por ejemplo, un mes después? Donde quedo mal emocionalmente y por eso es que hay una alternativa, pero que claramente no es legal. Bueno, actualmente ya en nuestro país es legal, pero solo en cuestiones de violación. Pero ¿qué pasa si el método anticonceptivo también nos falla? Es verdad, lo dijo Bruce. Si no nos funciona uno, puede funcionar el otro. Pero era bien como una recomendación, luego de lo que dije, que estoy claramente a favor del aborto en todas las circunstancias que se lleguen a presentar, una recomendación muy, muy directa a las mujeres, también a los hombres, pero más que todo a nosotras que estamos mucho más pendientes de nuestro ciclo menstrual, es que empecemos a ver si somos o no somos regulares en nuestro ciclo menstrual. Porque no todos los días, en nuestros 28 días, somos fértiles. Entonces, aparte de usar ya sea nuestra píldora, nuestro preservativo, también ser más conscientes en los días que podemos o no mantener relaciones sexuales. Muy Y bueno, interesante, Evelyn. sí, otro Evelyn, punto. sí, interesante por la solidez de su argumento. Me parece que la parte vivencial muy, muy interesante es saber que 2 años prácticamente no recibió orientación sexual, justo en los años en los que los adolescentes empiezan o inician su vida sexual. Muy interesante ese argumento. ¿Algo más iba a decir, Evelyn? Sí, algo más. En cuanto a, porque muchas personas a mí me han preguntado, porque bueno, el tema del calendario me lo enseñó mi mamá y también algunas personas que, ya adultas, ¿no? Por así decirlo, que conozco, entonces lo manejo más o menos bien, por así decirlo. Entonces muchas chicas me han dicho, es que yo soy irregular y no sé qué hacer. Entonces yo creo que debemos buscar ayuda con un especialista, porque podemos tener quistes ováricos que retrasen o nos adelanten nuestra menstruación. Eso es todo. Ok, Evelyn, gracias. Vamos con Castillo. Sí, buenas tardes. Un punto muy interesante que me gustó de mi compañera Evelyn fue de que en
En el colegio vienen los de salud, de los hospitales, que te dan una tipo charla. Y hay que reconocer que nosotros como jóvenes lo tomamos como burla cuando ya te van dando términos más, o sea, términos exactos que hay que llamarlos vagina y pene, que el preservativo, que la pastilla, y en realidad nosotros nos burlamos, nos reímos, nos avergonzamos. Entonces no prestamos una atención necesaria a lo que es porque lo cogemos a burla. Entonces, de verdad que en lo que es educativo sí les falta muchísimo, que tiene que incrementar desde un principio. O sea, eso tiene que estar para que en sí, porque desde la casa es un tabú, porque cualquiera tú le puedes preguntar a tu mamá, mamá, ¿qué es esto? Por siendo así tengas confianza, tu mamá igual va a sentir un poco de vergüenza o tu papá va a sentir un poco de vergüenza al explicártelo. Ya. Perdón, Yo, Yanela, que te interrumpa. A ver, ¿has conversado alguna vez con tus padres sobre este tema? Sobre el aborto. sí, ¿Cuál sí, es la yo sí posición lo he de- hablado con mi mamá. Mi mamá siempre ha estado a favor y mi papá también, porque dice que ellos no pueden traer a un niño, o sea, que ellos están porque no siempre es bueno traer a un niño al mundo si no tienes un hogar estable, si no tienes una postura económica estable, si no tienes una relación estable, o sea, un núcleo familiar estable, cómo mantenerlo, cómo criarlo, cómo darle ese amor, ellos sí están a favor. Perdón, Yo también, sí, pero dígame, un poco más. ¿Ellos te acompañarían, por ejemplo, a una sí, clínica, un hospital para que abortes? sí, yo he hablado mucho con el tema de mi papá. Un día, por algún motivo, le dije, papá, qué sé yo, por algún motivo llega a pasar y yo decida no tenerlo, por qué sé yo, porque con la persona que yo estoy no me siento segura, porque eh, estoy, de por sí me casé con esa persona y esa persona por algún motivo no era la persona con la que yo pensé que me maltrata o que me pega o no quiero traer a esta persona al mundo, no estoy con una estabilidad económica muy segura y no lo quiero tener, tú me llegarías a acompañar y me dijo sí, porque tú no te vas a sentir segura y tú toda tu vida vas a estar, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué te vas a estar culpabilizando siempre y vas a le vas a echar la culpa a ese niño y él va a decirle, es que por tu culpa, o después cuando grande yo nunca te quise tener y por esto. Entonces yo sí he hablado con él sobre estos temas y ellos me dijeron, es tu cuerpo, me dice, eres tú eres la que vas a pasar las malas noches. Tú eres la que la vas a criar, tú eres la que vas a dar todo tu tiempo, tú eres la que vas a estar pendiente día y noche, 24/7 todos. Entonces, si tú no estás preparada, mi papá siempre me dijo, tú tienes mi apoyo, tú quieres que te lleve, yo estoy muy dispuesto. Entonces, en ese caso, mis papás sí me apoyarían. Y sí, sí, a pesar de que mis padres son muy católicos, vienen de una familia muy católica, ellos dicen, estamos en el siglo XXI, tenemos que actualizarnos, tenemos que ver que personas que han sido violadas no pueden tener un niño porque van a decir, tú eres mi hijo de producto de una violación, lo van a odiar toda su vida, aunque digan, no va a haber un amor, así, ni por más dentro de lo mínimo no van a tener un amor con esa persona, van a sentir odio. Entonces, Yanela, muchas gracias, muy clara la posición de la compañera Yanela. Vamos con otro compañero, compañera. A ver, Bruce Torres levantó la mano. Bruce, por favor, Sí, corto. profe, deme solo un minuto ya. Voy a Sí, poner Bruce. incómoda todo el curso. Verán, aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. ¿Quiénes realmente en la pareja toman las precauciones? Yo quiero aquí que me levante la mano quién aquí compra el preservativo y es mujer, ¿sí? Porque hay ese sentido de que solo el hombre tiene que comprar el preservativo, y lo digo con una base de una encuesta que se hizo en la Universidad Central. Yo quiero que alguien aquí tenga el valor y una mujer y diga, yo compro el preservativo. Porque si ninguna levanta la mano me dan a entender que ninguna lo hace, y que si tienen una actividad sexual están pendientes de que el hombre se cuide, que traiga la protección y ellas no cuidarse. Ahí tienen otro gran ejemplo de por qué pasa. La protección no solo tiene que ver del hombre o no solo tiene que ver por la mujer, sino que tiene que ver por todos. ¿Sí?
quieren igualdad, paguen también los preservativos. En eso yo estoy de acuerdo con Bruce, porque muchas veces o el hombre no se quiere cuidar o la mujer tampoco. Entonces, para mí deberían cuidarse los dos. Y así como me Exacto. dice mi compañero Bruce, es necesario que, si la mujer también puede comprar preservativo, pues que lo haga. O sea, la cosa es cuidarse. Exacto, por ejemplo, y eso es una cuestión en que nosotros podemos educar a nuestras parejas para que hagan eso. Por ejemplo, yo de las 15 parejas que he tenido, todas compran preservativo. Compran preservativo. No solo compra su pareja. Yo les pregunto, ¿están comprando? Sí, porque por eso nos ponemos a charlar de todos estos temas. Por ejemplo, nosotros nos reunimos entre 3, 4 y sabemos ir a dar charlas de educación sexual muchas veces. ¿Sí? Tengo un tío que es médico y también nos ayuda con esto. Y todos participamos. Entonces es una cuestión también de que todos nos eduquemos con todos. Bueno, es mi opinión. Ok, Bruce, gracias nuevamente. Vamos con otro compañero o compañera que tal vez tenga una posición diferente o esté opuesta a estas posiciones de compañero Bruce, la compañera Doménica, de Janela, Evelyn. Hola, yo quiero... Andrea Soledis, pues sí. Ok, Andrea. y bueno, yo estoy en contra, pero algunas cosas que han dicho mis compañeros, pues para mí la sexualidad es una responsabilidad. Entonces, muchas veces no lo vemos desde ese sentido, porque todo lo que han dicho lo respeto y me parece muy bien que cada uno sea consciente de la educación, pero es una responsabilidad que todos quieren tener relaciones sexuales, pero nadie quiere ser responsable. Entonces, eso es, desde ahí hay que partir, porque, bueno, una compañera mencionó que son niñas, pero tener relaciones sexuales no hacen los niños, eso es para adultos. Entonces, si investigan las tasas de las personas que abortan, regularmente son más adolescentes y mujeres de los 20 a los 24 años. Y en los 20 a los 24 años, por decir, de nuestra edad, ya somos más conscientes y ya estamos un poco más aprendiendo responsabilidad. Entonces, es una responsabilidad de ambas partes y que aparte de que yo estoy en contra porque, bueno, también en los derechos, el feto tiene derecho a nacer, pero también viéndolo desde la mujer misma, ¿me entiendes? Porque si lo vamos a ver desde el lucrativo, porque obviamente ellos van a estar a favor, porque a ellos les beneficia. Pero ya viéndolo... Pongamos un caso, perdón que te interrumpa, Andrea. Pongamos un caso, por ejemplo, bueno, un caso extremo, ¿no? Vamos a hablar de, saliste a una fiesta, a una reunión social, qué sé yo, te tomaste unos tragos, demás, y bueno, quedaste embarazada. Fue una situación tan fugaz que incluso la persona con la que estuviste, obviamente no quiso o te dice simplemente no sé, yo no tengo la menor idea qué pasó, no me puedo acercar. ¿Qué decisión podrías tomar tú? ¿Tendrías, no tendrías el bebé? Bueno, esa es una pregunta un poco complicada para mí, pero yo no abortaría porque, bueno, yo ahora soy cristiana, pero no toda la vida fui cristiana. Entonces, cuando no era cristiana, yo iba a fiestas. Pero también yo creo que depende mucho de la educación, porque, por decir, uno como mujer, hay mujeres que se saben hacer respetar, incluso chicas, pero obviamente si hay una mujer que está hecha la loca, esto, si le pasa eso, ella es así, los hombres, o sea, ellos obviamente se van a dejar llevar. Y si la mujer no se da su lugar, no se deja respetar, sigue lo mismo, en el fondo uno es consciente de eso, porque de todos modos, cuando somos adolescentes, salimos a fiestas, no es que somos tan inocentes, por así decirlo. Entonces, uno desde ahí ya sabe, ya siempre, aunque sea tabú o como sea, no creo que no haya ningún adolescente o joven que no sepa acerca de esto, porque sea como sea, hay mucha información en internet, muchos adolescentes ya tienen vida sexual activa, entonces, aunque los papás no le abran, no hay una educación que está mal, porque yo realmente estoy muy de acuerdo, que si se comenzara con una educación, como mencionaron a muchos de mis compañeros, que es muy bueno,
reduciría la tasa de aborto, porque aparte de que uno ya está, y como mencionó otra compañera, que no se lo tomaran en el sentido de burla, porque eso es otra que a veces nos pasa, que cogemos que todo es chiste, cuando ya son los temas realmente de seriedad y con responsabilidad. Entonces, si desde ahí ya nos dan una educación y realmente uno lo hace consciente de que no es algo que es por así, o sea, así el momento y todo eso, pero tienen que ser responsables. Entonces, por eso en los adolescentes hay que tener habría que hacer una educación o algo que a ellos les haga entender, porque incluso a los adultos les pasa eso. Y bueno, otra cosa que me pareció importante decir, que se me olvidó, se me fue, pero yo creo ya, era de que aparte que solo vemos el tema de los abortos, de que si aborto o no aborto, pero no vemos a la mujer en sí, porque, bueno, yo conozco chicas que ellas han abortado como 2 veces, o no sé cuántas, pero ahora que ella ya se casó y ya realmente quiere tener hijos, ya no puede porque le han lastimado o cosas así, o como mi compañero Bruce, esos fármacos son muy fuertes para nuestro cuerpo y a veces no nos educan, solo queremos que lo aprueben y ya, pero no nos educan en qué le va a pasar a tu cuerpo o qué le está, como esas pinzas que te meten ahí para arrancar al bebé, porque a él, un feto si ya está medio formado, ya lo sacan con pinzas, lo van sacando por pedazos. Entonces eso es así. Entonces, ahí esto te va lastimando. Tras que sacan al niño de esa manera así fea, también te van lastimando, pero eso no te lo dicen. Y también, bueno, también dependen de la chica, en este caso, de cómo sea, porque, bueno, nosotros solo estamos opinando, porque no sé si alguna de aquí alguna vez ha estado en una situación así. Personalmente nunca, gracias a Dios, me ha tocado algo de estar en esa situación, pero me pongo en el caso de que si a mí me ocurriera eso, que no quiero, si quiero, pero las personas solo dicen sí y no, pero no saben cómo ella se va a sentir o cómo eso cómo ella va a interiorizar eso en su consciente, va a quedar con eso, que ella abortó algún día. Ella no se lo puede decir a nadie, pero eso le va a quedar ahí. Yo lamentablemente hice esto y es muy joven, no ha madurado, no ha conocido más de la vida, no ha tenido una buena educación. Entonces, esas cosas también hay que ver. Sí, está Yo bastante quiero contrarrestar su argumento. Yo también quiero hablar. A ver. Habla tú primero, bro. Ya, ok. Andrea, vamos al punto. Nadie se tome personal porque yo estoy aquí para votar todos los argumentos posibles. Al que hable algo y a mí no me parece que yo lo voy a decir. Está bien la parte de, yo respeto la opinión de todo el mundo, no me voy a ese apartado, pero el docente preguntó qué pasaría si a ti te violaran. Esto no es una cuestión de educación. Yo puedo conocer de educación sexual, de todos esos aspectos, pero vienen tres tipos, te ven en la calle, le pareciste atractiva y uno de esos es un neurótico, locos, de esos que hay porque existen, ¿sí? Vienen, te cogen, te amarran, te suben a un carro y te violan. Te voy a dar opciones. Poner en adopción al niño, abortar. Bueno, milas. Porque, bueno, eso sí lo he interiorizado, porque en ese sentido, cuando vemos a alguien que ha violado, entonces ya es algo diferente, pero en mi opinión, porque ya no todos van a pensar como yo, y obviamente no todas somos iguales. Entonces, tal vez a una le va a doler, hasta lo va a odiar, como mencionó una compañera, y ella de ley, pero eso ya no depende de mí, porque es ella, entonces yo no puedo hacer nada, tengo que respetarlo. Pero en este caso, ahora que ya he crecido un poco más, que ya entiendo más estas cosas, porque obviamente, si esto me lo hubiesen preguntado cuando era más joven, tal vez lo hubiese hecho, porque uno es joven, no sabe nada de la vida, no es responsable, es inmadura, tiene miedo, no sabe qué hacer, a quién decirle, entonces el miedo te hace que cometas y tomes decisiones, y la inmadurez muchas veces también te hace cometer estas decisiones. Pero ahora que, gracias, bueno, espero que eso no me pase, obviamente, si me pasara ahora, no sé, realmente no creo que lo abortaría, porque en el fondo de mi corazón yo quedaría con el dolor que, aparte de que me violaron y aparte de que tuve que abortarlo, me dolería, a mí en lo personal me dolería. Entonces yo sí lo tuviera, porque al final no es culpa del niño que van a hacer, eso no es culpa de, bueno, no sé, me pasó y no sé por qué, pero ya no depende de mí el resto, ya en la criatura que va a nacer, ya
él no quería venir al mundo de esa manera, pero si fue, es un milagro y ya. Ok, Andrea, Ok, entiendo y respeto Bruce, tu postura. Simplemente quería saber cuál era tu postura. no, Ese era pero mi punto. me está Igual lo Bueno, pareciendo respeto. que es muy interesante lo de Andrea y bueno, también lo que usted dice, Bruce. Bueno, vamos abriendo un poquito más a otros compañeros, compañeras. A ver, Jesús Zambrano, ¿cuál es tu posición? Bueno, mi posición es, ¿cómo le digo? En el caso de los chicos que dijeron que están a favor del aborto por, sea o no sea por violación, no entiendo el hecho de que muchas veces hay chicas que lo hacen porque quieren, sin tener responsabilidad, sin tener algún tipo de conciencia. Lo hacen porque supuestamente es mejor hacerlo sin algún tipo de prevención o cosas así. En ese aspecto, no estoy a favor porque estaría como que lo hace, lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y como decía mi compañera, muchas veces al final le va a traer traumas, ya no va a poder tener hijos. Entonces no entiendo en ese punto por qué estar a favor si la persona lo está haciendo con las ganas que ella quiere. Eso es una pregunta. A ver, hay una chica, bueno, digamos, vamos a hacer más, vamos a trabajar un poco más desde el punto de vista de la psicología. Digamos que tu hermana sufre una violación y queda embarazada y ella quiere abortar, pero está la ley, no, la ley de, bueno, si existiera esta ley de penalización del aborto, incluso por caso de violación, ¿qué harías tú? ¿Estarías en Yo pro? estaría a favor, por causa de violación yo estaría a favor, Correcto. porque es Caso de algo violación. que ella no, que ella le hicieron, no fue algo que, ¿cómo le digo? Es algo que le ocurrió, que le hicieron a ella, algo que ella no quiere. Ahora, digamos, Pero vamos al otro caso, vamos al otro caso. Diversión, olvido, descuido, lo que sea. irresponsabilidad, Responsabilidad, lo falta que de tú dices. educación, a eso es lo que yo voy. Estamos hablando de tu hermana, pero ella dice, no, yo quiero abortar. En el caso, no, no abortas, no abortas. ¿Por qué? Porque está bajo tu responsabilidad de que lo has hecho bajo conciencia, de que lo has querido hacer sin ningún tipo de prevención. Esto de responsabilidad, tú así como lo hiciste, tienes que saber cómo cuidas a ese bebé y darle las posibilidades para tenerlo a futuro, desde mi punto de Y vista. obviamente, pero tú dices no aborto, o sea, tú te pones en una posición como de yo soy el dueño de las decisiones en este caso, o Yo, ella yo, tiene la última palabra. pero es que, ¿cómo le Es digo? que es el cuerpo de ella, es la decisión de ella. Ella ve si lo tiene o no, porque ella se Porque va a, toda su vida va a sentirse culpa porque no lo quiso tener. O sea, no es por irresponsabilidad. Puede que en ese momento ella haya pasado una situación y no la esté contando. Y solo uno sepa la mitad de una historia y no toda la historia. O sea, eso es lo que pasa, que a veces las personas dicen que la persona aborta y sigue abortando, pero es porque solo sabe una parte de la historia. No sé si ustedes vieron una historia, una serie que dice, perdón por la expresión, pero dice a la mierda a todo el mundo, algo así, donde se encuentra una chica y otra señora que aborta, donde es una señora que es violada y que sigue siendo violada y sigue abortando, ¿ya? Entonces, pero es porque no se sabe toda la historia. O sea, no se sabe toda la historia de esa persona y ella sigue abortando porque en realidad solo la sociedad sabe una parte, a veces ni siquiera una parte ni la mitad, a veces hasta la cuarta parte, a veces hasta solo un granito. Entonces, las decisiones siento que solo la tiene la misma persona que tiene la responsabilidad, o sea, la que lleva toda la responsabilidad encima. O sea, es mi punto de vista. Si por algún motivo le llega a pasar a tu hermana, siento que si es una responsabilidad, puede que tú le hayas tomado una responsabilidad que haya sido por la de tu hermana, pero tú no sabes lo que haya pasado atrás, no sabes que por qué pasó, no sabes que si por algún motivo se tomó, qué sé yo, algo, o si le dieron algo,
por algo, a veces saben pasar hasta lo mínimo, que uno no se entera, o hasta a veces que le hayan dado a veces hasta una pastilla por dormir y se haya levantado como si nada y vaya a su casa normalmente y después aparece así. Entonces no sabe toda la historia. Es mi punto de vista. Perdón por interrumpirte. Ok, No, pues, bueno, Sofía, está bien, estamos en un debate abierto y lo más, me parece que ha habido mucho respeto, que hay mucha apertura, estamos manejándolo con mucha altura, eso está bien. Vamos con otro compañero, compañera, Evelyn Párraga levantó la mano. Sí, lo que pasa es que, no, es que nada más con, Jesús dijo, no, es que no abortas. Es que me llegó, entonces nada más yo puedo decir que no tengo hermanos, no tengo, no tengo hermanos que me vayan a decir esto, por ejemplo, a futuro, digámoslo así, o que me lo hayan dicho, porque no ha pasado, claro. Pero es que, a ver, hay una cuestión muy importante aquí, porque ya todos aquí sabemos que hay una relación, y la relación intrauterina, que es muy fuerte. Entonces, como que, y también ya cuando el niño está en nuestros brazos, es como que, wow, no es solo decir, tengo al niño aquí y le voy a pedir ayuda a alguien para que venga y me socorra en no sé, o me venga a despejar las tantas dudas que tengo de cómo, de cómo cuidar a ese bebé. Es que hay que traerlo al mundo, hay que ver la posición económica, hay que amanecernos, hay que estar ahí viendo de que no se vaya a engatillar, no le vaya a dar algo. Entonces es como que no es solo decirle no abortes, no es solo decirle no abortes, y tal como lo dijo Sofía, es una decisión muy propia. Está bien, porque al momento de que uno, digamos, o sea, supongamos en mi caso, yo me entero que estoy embarazada. Entonces yo digo, wow, ya sé, ya recuerdo qué fue lo que pasó, dónde fue que fallé, bueno, o fallamos en este caso, porque es algo mutuo, fallamos, ¿ya? Y entonces yo digo, ¿qué hago? Obviamente voy a buscar a alguien, le cuento a mi amiga o a mi amigo de mayor confianza o a mis padres, si es que existe una confianza y ellos me brindan ayuda. Pues bueno, también hay que ver que no todos brindan ayuda. Y, y bueno, este creo yo que es el primer paso, buscar ayuda. Porque hay personas que en realidad sí llegan a tener una conciencia más clara, por así decirlo, en cuanto a su respectiva decisión. Pero hay otras que no pueden. Y bueno, no sé si me da otro tiempito para decir algo de de qué pasa si yo llego a ser violada. No sé si puedo seguir interviniendo. Sí, Evelyn, continúe, Ya. por favor. Mire, les voy a contar algo, yo sé que no podemos estar contando nuestras experiencias así de manera tan directa, pero yo una vez leí en un libro que existe un signo que nosotros utilizamos, nosotros empleamos, que se llama el poder de la confidencialidad. Entonces, si yo lo cuento aquí, es porque es algo que en realidad no me afecta actualmente, pero en su momento me afectó, ya lo superé, pero bueno, me pasó algo. Resulta que hace algún tiempo había un hombre por donde yo vivo que me acosaba. Entonces yo llegué a un punto en el que ya empecé a analizar más la situación y yo tenía que estarme cuidando por cada lado, porque si iba a coger el bus, que porque si iba a salir por aquí, que iba para allá, entonces yo donde quiera lo encontraba. Y no es que me lo imaginaba, es que en realidad que estaba, porque en ocasiones no iba sola, sino que la otra persona pues también lo veía, no es que estaba ya volviéndome loca. Entonces llegó un momento en el que yo ya tenía mucho miedo y que llegara la noche, porque sentía que mi casa era muy insegura y que alguien iba a entrar, que esa persona iba a entrar. Y llegó también un momento en el que empecé a soñar con esa persona, y no eran cosas bonitas. Recuerdo incluso que soñé una noche, ¿no? Que iba en el bus a la universidad y que al final, porque en Manta pues bajamos por la puertita trasera, ¿no? Y de repente él estaba en un cuerpo de un joven y tenía su rostro. Entonces yo ya me estaba poniendo muy mal. Entonces, ¿qué hubiese pasado? O sea, yo me lo imagino, ¿no? Si esa persona hubiese abusado. Evelyn, creo que hay algún problema ¿Yo qué voy a hacer? Si probablemente a ese hombre, digo probablemente porque la gente huye, o sea, y no lo llevan a la cárcel. Entonces, ¿qué pasa si prácticamente estoy sola? Ni modo que voy a correr a sus brazos para que me ayude económicamente, porque no me va a ayudar. ¿Cómo voy a estar al lado de un violador?
Entonces, ¿qué hubiese pasado si a mí me hubiesen violado? Yo no podría, definitivamente. Y esa es una de las razones por las que yo estoy a favor del aborto. Me Y pasó otra eso y cosa- creo que es terrible. Ok, Evelyn. Disculpa que te interrumpa, disculpe, profe, sino que a veces la ley siempre le echa la culpa a la mujer, que Exacto. por cómo está vestida, de que lo provocaste, Exacto. que por qué andas sola. Sí. Entonces, ¿por qué a un hombre no le pueden decir lo mismo si él andaba solo o porque andaba provocativo? Entonces, dicen igualdad de derechos, o sea, eso también en realidad sí me choca, porque todos dicen que todos somos iguales y que todos tenemos el mismo derecho, pero aquí siempre, en ocasiones, la mujer es la que cae, porque en ocasiones siempre si una mujer por algún motivo no se quiere poner el vestido que tanto le gusta, y si se lo pone y sale, va al centro o va al mall, y las personas o los hombres morbosos, y le llega a pasar algo, salen las noticias, no, pero mírala cómo andaba vestida, provocativa. Entonces, ¿dónde está? O sea, eso también es una parte, o sale violada, o la violaron, y eso, no, pero es que porque andaba provocativa. Entonces, Ok, eso también es como muy controversial. ok, Yanela, Sofía. Vamos con otro compañero, a ver, Manuel Pinargote. Yo estoy en una parte en contra, otra a favor. Yo a favor de que está bien como lo han legalizado, digo aquí en Ecuador, que en la parte del albor, de violaciones, ya sea, estoy a favor de que cuando los niños vienen con problemas, estoy a favor de eso, y también de que también me pongo en el derecho de las mujeres, que también es su cuerpo, es su vida, y no estoy en contra de eso. Porque las mujeres deciden tenerlo, son ellas, si no, está bien. Manuel, una Cuando, pregunta, perdón que interrumpa, y estoy entrando un poco en una cuestión un poquito más personal, intimista. Disculpen que esté haciendo estas preguntas, pero es para, ustedes van a ser psicólogos, entonces tienen que afrontar este tipo de preguntas. A ver, Manuel, estás con una chica muy enamorado, te gusta esta chica mucho, la chica queda encinta y decide simplemente abortar, ¿no? Decide abortar y, bueno, tú le dices, no abortes, por favor, pero ella decide abortar, simplemente. ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu posición? mi posición es el cuerpo de ella, porque usted en primer nivel, en Preuniversitario. nivelación, mi derecho termina al que comienza el derecho de otra persona. ¿Ya? Y es el cuerpo de ella. Yo sé que puedo ser yo el padre, pero si ella no lo quiere tener, no la voy a obligar tampoco. Ok, Manuel, gracias por tu sinceridad. Vamos con otro compañero, compañera. Buenas tardes, profesor. Profesor, Mira, pues, eh, ok, Maya. no prendo la cámara porque, o sea, se me corta el internet. Entonces se me pone lento. Ok, Maya. Bueno, yo le voy a, bueno, yo soy, en gran parte estoy a favor. Ya, por ejemplo, en antes dijeron que según cuando uno está embarazada, uno tiene que buscar ayuda de alguien a que le oriente o a que le, o sea, como que le abra la mente en este caso de como que una guía, ¿ya? Mi compañera Evelyn lo dijo. Ya, entonces yo digo, bueno, en este caso yo tuve, bueno, en sí no tuve un aborto, pero yo sospechaba que estaba embarazada, ¿no? Entonces en este caso yo le dije a una amiga y ella lo que me supo decir fue que, o sea, que no lo abortara porque ella ya había pasado por eso 2 veces y que, o sea, o sea, en ese tiempo ella lo decidió y ella quiso. Pero
En este tiempo de que yo pasé eso, ella me dijo que, o sea, que a veces tiene sueños, que ella, o sea, se arrepentía de haberlo hecho y que se siente mal. En ese tiempo no, pero sí se sentía mal. Bueno, se siente mal en este tiempo. Y que a veces dice que ella tiene sueños, porque, o sea, como así con niños y cosas así. Y bueno, en este caso, de verdad, yo sí estoy a favor, porque, o sea, es como lo dijeron mis compañeros, o sea, uno para traer a un niño al mundo, uno tiene, o sea, es una gran responsabilidad. Aparte, más que todo, bueno, si la situación económica, uno tiene que tener una vida estable y sobre todo, yo creo que también dice que es la prevención y la educación sexual. Obviamente se lo da en las instituciones, pero yo creo que también es conveniente desde el hogar, porque desde el hogar uno se viene formando desde muy pequeño. Y no hay que negar la posibilidad de hablar y orientar a sus hijos, porque yo creo que eso no está bien. Como lo dijo que estamos en el pleno siglo XXI, entonces los padres ya deberían tener una mente muy abierta y hablar acerca de la sexualidad con los niños y hablar acerca de que cómo prevenir ese tipo de accidentes. Yo sé que a veces, bueno, por ejemplo, usted dice que qué pasa si fue una noche loca, una noche y esto, pero también tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Y uno decide, bueno, si yo voy a salir, ¿no? Entonces uno sabe a qué va, porque a veces uno no va con intenciones de que voy a salir y voy a tener sexo, pero hay veces, porque yo conozco muchas amistades y yo sé, o sea, que dicen, no, esta noche es esto, voy a hacer esto, entonces uno ya a veces las personas van con esa intención. Entonces, si tú sabes que vas con una intención, entonces tú tienes que tratar de prevenir y de cuidarse, porque no solamente están las pastillas, ni los condones, ni los preservativos, también hay inyección donde las mujeres saben y sabemos más de cuidarnos en ese sentido. Y como lo dijo mi compañero Bruce, o sea, las mujeres también podemos intervenir en el momento de comprar un preservativo porque o sea, no es nada del mundo porque el sexo como talmente es algo libre y es algo que en el momento se goza, disculpen que lo diga. Pero, o sea, uno tiene que hacerlo y, o sea, gozarlo con la libertad de cuidarse. Ok, Mayra, muchas gracias. Vamos con otro compañero o compañera. Alguien que no haya hablado, por favor. La verdad sí pueden escucharme. Angie Lucas. Sí, se le escucha bien. Sí, te escuchamos. Ya. Ya bueno. Por decirlo así, Anali, bueno, ya escuché ciertos puntos en los cuales, claro, tenemos cierta perspectiva cada uno, porque cada uno es un mundo. Pero sin embargo, literalmente yo estoy en contra. Uno, bueno, cabe recalcar que en su tiempo, bueno, anteriormente sí estaba a favor porque en realidad, bueno, siento que estaba, o sea, de sí misma, de que tenía mi punto de perspectiva bien, pero sin embargo con el tiempo me di cuenta que estaba mal. Entonces a esto que, bueno, que ya ahora se está, por decirlo así, es un tema muy controversial, yo sí como que en su momento yo sí o sea, les preguntaba si personas a mayores, que si en realidad están a favor, están en contra, y lo primero que me dice que están en contra. Y básicamente siempre me ponen el ejemplo de que, o sea, que si fuera a favor, o sea, quizás en su momento tampoco no estuviera yo en este mundo. Entonces, cabe recalcar que si la persona comienza a tener cierta perspectiva desde anteriormente, entonces, y nosotros quizás tampoco no estuviéramos así aquí en este mundo, porque literalmente como que por decir ya se acepta o ya quieren normalizar el aborto. Sí, está bien. Creo que también por un punto de vista también está mucho lo que es la educación, es verdad, y también tiene que ver siempre en la manera en cómo educan a sus hijos. Pero sin embargo, o sea, literalmente, bueno, quizás esté a favor, bueno, de la violación, pero sin embargo, si al menos me pasaría a mí, la verdad, bueno, yo también en su momento, también algo personal, yo tuve algo desde pequeña, pero sin embargo yo como que, y sí, sé perfectamente las condiciones en las que una persona puede llegar a tener secuelas ciertas veces, porque en realidad es algo como que complicado y delicado. Pero sin embargo yo eso me di cuenta que ahora
ahora en la actualidad, y he escuchado de jóvenes, porque yo a veces como que yo le digo, o sea, pero ¿por qué? Y me dicen, no, es que literalmente es solamente un pasatiempo, yo solamente lo que quiero es disfrutar y gozar de mi vida, sí, está bien, pero también hay algo fundamental que uno tiene que saber como mujer, la parte de la responsabilidad, y creo que eso abarca específicamente en todo, y básicamente nosotros tenemos conciencia de sí mismo, sabemos perfectamente lo que vamos a hacer en ese momento. Y bueno, al menos de eso, de las fiestas o algo, bueno, quizás en su momento a mí nunca me educaron tanto de salidas o algo, porque siempre por decir he tenido unos padres muy como que muy estrictos, entonces siempre como que me han tenido una postura de que no, Angie, o sea, tú tienes que saber perfectamente qué es lo que es bien y qué es lo que es mal. Entonces yo me he criado de esa manera, entonces en su momento yo ya pienso que conozco a tales personas y sé que esas personas van a ser de tal manera y en su sentido, claro, sabes perfectamente que no conocemos a las personas como tal. Es decir, pero sin embargo comenzamos como a analizar ya esa cierta persona, sus comportamientos, porque no es la primera convivencia que uno va a tener, sin embargo, son muchas. Entonces uno como que dice, ya, bueno, está bien. Si salgo con amigos de confianza está bien, porque yo sé perfectamente que salgo con amigos de confianza, pero sin embargo, si yo veo que recién estoy conociendo a tal persona, entonces yo voy así y quiero pasarme de copas o algo por el estilo, o sea, yo también tengo que tener al menos ser consciente un poco que para todo hay una responsabilidad y no solamente el de divertirse, el de salir y por decirlo así ya solamente fue un día, por decirlo ya. Ok, Y ya, en ese día como que puedo cambiar ya, o sea, de mi futuro literalmente puedo cambiar solamente en un día. Entonces yo a veces como que más me enfoco en que las personas, bueno, más que todo las mujeres. Ah, y también un punto donde decía, Doménica dijo que, por decirlo así, una parte donde decían que, bueno, del fanatismo y todo eso, de lo demás, yo creo mucho en Dios, y sí, y básicamente no es que sea fanatismo, pero sin embargo, esto de las feministas ahora supuestamente solamente literalmente trata de por decir todo a tomarlo a su conveniencia, solamente por decir, solamente el disfrute. Y creo que muchas veces como que muchas cosas como que se ha confrontado de cierta manera y creo que a veces hay conceptos erróneos que la sociedad ahora como que la está abarcando, pero literalmente creo que es algo que ni siquiera debería abarcarse porque al fin y al cabo son conceptos que literalmente si nos ponemos a pensar anteriormente nuestros antepasados con los de ahora están diferentes. Entonces, o sea, yo no sé en qué sentido y en qué manera a las personas se les está educando, o sea, desde la casa. Y sin embargo, y sí, sé perfectamente que, o sea, se están olvidando un punto que literalmente que hay que hacer las cosas bien, porque claro, el que hace las cosas bien prospera bien, pero el que hace las cosas mal va a prosperar mal. Entonces, bueno, yo sí contara ciertas experiencias porque ya son muy personales, en lo cual yo en muchas ocasiones yo sí estuviera como arrepentida y a veces como que no es que en ese momento de que se van a, por decir así, va a afectar toda su vida, sino no, en ese momento igual, a pesar de que haya abortado, también va a afectar ok, psicológicamente y Angie, bueno, sobre todo la conciencia. gracias Angie. Vamos a terminar el debate. Yo les agradezco muchísimo por su participación. Ha sido una participación muy, muy honesta, muy clara. Sobre todo me parece que hay en ustedes una actitud totalmente abierta a este tema, ¿no? Es un tema que se ha tabuizado mucho, ¿no? Pero recuerden que ustedes van a ser psicólogos y la psicología implica romper estigmas. El aborto es una práctica estigmatizada totalmente por la sociedad. Entonces, las personas que abortan, las mujeres que abortan, las adolescentes, seamos más específicos, sufren un estigma social demasiado fuerte. Ustedes van a trabajar justamente con estos casos y necesitan tener una mente muy abierta que esté preparada para romper justamente el estigma social. Este es un tema de salud mental, insisto, de salud pública,
ustedes tienen que aprender a organizarlo así, tener un discurso claro sobre este tema para poder ayudar a las chicas, adolescentes que han abortado o que tienen ese dilema existencial de abortar o no abortar, ¿no? Es un tema que es importante que ustedes lo sepan manejar. Incluso es importante que ustedes lo puedan conversar, lo pueden hablar sin ningún tipo de vergüenza, porque me parece que es muy importante que ustedes aprendan a sacar todo lo que tienen dentro, incluso los momentos oscuros, los momentos de confusión, porque eso les va a dar a ustedes salud mental, fuerza, fortaleza para incluso poder ayudar a alguien, tener las palabras precisas, exactas, en el momento indicado. Hay muchas chicas, adolescentes que se han suicidado por este tema, entonces hay que trabajar mucho en esto, hay que eliminar los tabúes, hay que irnos en contra de estigmas, incluso hay que irnos en contra de muchas tradiciones, entre comillas tradiciones, o valores, entre comillas valores, que lo que hacen es, en este caso, afectar a la salud mental. Ustedes vinieron acá a estudiar psicología en pro de mejorar la salud mental, no solo de ustedes, sino también de los demás. Bien, vamos con el resto de exposiciones respecto a lo que estábamos trabajando con cultura. Por hoy es todo respecto al tema de este debate. Plantearemos otros temas, estamos abiertos a eso. Espero que les haya gustado. Presidente, a ver si me ayudas, por favor, con el siguiente grupo. Sí, profe, yo voy a compartir pantalla. Habilíteme, por favor. Ok. Compañero Joel, ¿dónde está Joel? Joel Vargas. Bien, Joel, ¿está listo? Sí, ven ahí. Sí se ve, Sí, profe. sí se ve. Buenas tardes, profesor y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 3, está conformado por mi compañero Salvatierra Ángel, Rejara Nomadi, mi persona, Merchan Doménica, Zambrano Jesús, Luzardo Fernando, Delgado Yomaira y Párraga Eben. El tema de nosotros es sobre el método y teoría de la antropología cultural. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar de nuestro tema que es método y teoría de la antropología cultural. Vamos a entender un poco lo que es la antropología como tal, lo cual dice que es lo que busca desenterrar y descubrir la forma de vida de las culturas. Este término es necesario conocerlo porque próximamente vamos a conocer lo que es la etnografía, que se va a hablar en este tema de exposición. La etnografía como tal busca, a diferencia de, es una rama dentro de la antropología, pero busca, como quien dice, culturas específicas, culturas aborígenes específicas, y se centran solo en dichas. A diferencia de la antropología, que abarca varias culturas, ya sea en varias eras, y las conecta entre sí. Aquí mismo dice que solo busca descubrir la forma de vida de las culturas, no solo de las antiguas civilizaciones, sino también de todo tipo de culturas actuales que no se encuentran dentro de un marco de la sociedad. A eso es lo que se refiere a la antropología como tal. Y aquí podemos ver los métodos y técnicas, como son la observación directa, que es usualmente la que más se utiliza, que es observar la acción de los individuos de dicha cultura, ver qué es lo que hacen, poder anotar, entenderlos. Están las conversaciones y entrevistas que se dan entre grupos de personas de la misma cultura, de la misma cultura que se está investigando. Los métodos genealógicos, que ya vienen siendo la estructura genealógica como tal, ver quiénes son los de dónde descendieron tales personas, si el jefe de, supongamos, una tribu tiene una descendencia, ver quién fue el jefe de la tribu anterior,
ver quién va a ser su sucesor, así sucesivamente. Está el trabajo detallado con informes, que va en conjunto con la observación directa. Al observar se generan informes, se ponen específicamente lo que se observa, lo que se ve. Por eso dice detallado. Es necesario poner cada cosa, por muy absurda que pueda llegar a parecer incluso. Están las entrevistas profundas y particulares, que a diferencia de las conversaciones y entrevistas, estas se dan a un solo tipo de individuo de forma individual, es decir, particular. Puedo escoger a un sujeto, dentro del grupo que estoy investigando, apartarlo de dicho grupo y empezar a entrevistarlo, a hacerle preguntas, a conversar con dicho individuo para ir conociendo más sobre dicha cultura. Este tipo de acciones se hacen... Soundwire, free version. Este tipo de acciones se hacen entre 2 personas o más. Y finalmente tenemos las creencias y culturas nativas, que se hace investigando la cultura de dicha cultura. Por ejemplo, si aún existieran los mayas en estas épocas y viniera un antropólogo de Europa, en los tiempos antiguos primero los caerían a balas, como en la conquista. En estas épocas, ya siendo más culturalizados, vendrían con las creencias y culturas nativas, los analizarían, los verían, probarían las cosas de la cultura maya y buscarían entender cómo funciona su ideología, a qué dioses adoran, cuáles creencias usan, cuáles son sus mecanismos diarios que usan, como por ejemplo los que son normales, los lavabos, qué sé yo, dónde recolectan el agua, qué animales cazan, entre otros. Estos métodos y técnicas los vamos a observar más a detalle en las siguientes diapositivas con mis compañeros. Ok, Ángel, gracias. Vamos con el siguiente. Sí. Bueno, bien, ya lo explicó el compañero Ángel, que existen diversas técnicas y métodos. Bueno, la primera de ellas es la observación y la observación participante. Siempre que nosotros llegamos a un lugar, no vamos a estar, por ejemplo, observando lo que nosotros simplemente queremos, sino más bien que tenemos que observar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Bien, el etnógrafo debe tener un diario personal en el cual debe apuntar todo lo que ve a su alrededor, lo que escucha, incluso hasta lo que, bueno, las otras personas le manifiestan que sienten. Más bien tienen un cuaderno, por así decirlo, al cual se le denomina diario del etnógrafo o diario personal, para realizar los respectivos apuntes sobre lo que manifiestan los participantes, o bueno, en otras palabras, lo que el etnógrafo observa en las condiciones que presentan los participantes. Por otro lado, tenemos la conversación, las entrevistas y las guías de entrevistas. Lo primero que un etnógrafo debe hacer, antes que cualquiera de las cosas que voy a plantear aquí, de los literales que tengo, es que bueno, ya lo han mencionado en las exposiciones anteriores, que existe algo que debe presentarse entre el entrevistador y, en este caso, el etnógrafo y el entrevistado, es decir, él o los participantes, que es un término al cual se le denomina rapport, que es tener una comunicación muy plena, muy segura y muy amena con la persona en la cual se esté hablando en ese momento. Por tal razón, se debe preguntar acerca de todo lo que hay alrededor. Y esto que están preguntando respecto a lo que hay alrededor es lo que se va a anotar también en el diario del etnógrafo. Plantear preguntas. Es importante destacar que no siempre aquí las preguntas van a ser muy estructuradas, por así decirlo, o muy formales. En realidad, las preguntas por las cuales empieza el etnógrafo es por preguntas informales, muy sanas, o preguntas muy abiertas, por así decirlo. Y por último, después de haber preguntado, después de haber planteado las preguntas, debe proceder a entenderlas. Porque, bueno, eso nos estamos enfocando en la exposición respecto a lo que cumple o lo que debe hacer el etnógrafo, pero esto en realidad se hace en cada circunstancia de la vida. Si nosotros preguntamos algo y la otra persona nos responde,
obviamente debemos entenderlo. Y si no lo entendemos, pues debemos pedirle de manera muy, muy respetuosa que por favor sea tan amable pues de repetir lo que acababa de decir. Perdón, Evelyn, que le interrumpa. Te voy a hacer una pregunta, Evelyn. Sí. ¿Qué relación encuentras tú entre estos métodos etnográficos y lo que trabaja un psicólogo? ¿Cómo debe trabajar un psicólogo? Sí. Bueno, enfocándome en lo que dije, o sea, la conversación, la entrevista, las guías de entrevistas, en que dije que hay algo lo que se le denomina rapport, que es una conexión que debe haber entre las personas que están interviniendo, que están hablando. Entonces, esto es lo que prácticamente debe presentarse entre el psicólogo y el paciente, una entrevista. Porque si no hay, entonces como que una persona puede estar hablando y la otra no puede estar entendiendo y viceversa. Entonces es como que debe haber una conexión de una u otra manera para poder entenderse. Bueno, voy a ser un poquito infidente en este caso. Voy a hablarles de un caso, valga la redundancia, de bueno, de un amigo que me pidió que le ayude con una psicóloga o psicólogo. Obviamente me reservo el nombre, pero claro, yo sugerí una persona de la facultad y lamentablemente después de unos meses me encontré con esta persona, con este amigo que necesitaba una psicóloga, psicólogo, y claro, me reclamó. Me dijo que, bueno, que su hermano, que estaba muy mal, estaba muy deprimido y que no le había ayudado este psicólogo, psicóloga. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, esta persona que padecía depresión, eh, hablaba, pues, seguía hablando y obviamente el momento en que él se, digamos, desnudaba su verdad, este profesional estaba revisando su celular, ¿no? Entonces, el hecho de que un psicólogo no se tome en serio o no esté observando cada movimiento, cada gestualidad, cada silencio incluso, me parece que es como una antítesis de lo que se debe hacer como psicólogos, justamente. Entonces, el psicólogo tiene que prestarle la máxima atención posible a cada instante de develación justamente por parte del paciente. Me parece que esto es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta. Sí, bueno, desviándome un poco de la exposición y en cuanto a lo que usted dijo, profesor, es verdad, porque mire, a mí me pasó algo similar. Recuerdo que hace algún tiempo andaba buscando eso de ayuda psicológica. Y bueno, fui y encontré una psicóloga y le comenté qué tenía que hacer para ir porque era en una institución pública, entonces tenía que agendar cita y todas estas cosas. Entonces ella viene, agarró su celular y yo dije, bueno, ha de ser para ir al calendario y ver qué fechas tiene disponibles. Pero no, ella se puso a responder un mensaje y envió un audio. Luego me dijo, espérame 3 minutos, ya regreso. Y después me dijo, no sé, ¿por qué no te vienes la otra semana? Yo te puedo estar dando una fecha. La verdad es que, bueno, puede ser verdad que ella en esos momentos no haya tenido como que la fecha para decírmelo en esos momentos, pero creo yo que existen otras palabras para haberlo dicho. Además es psicóloga y ni siquiera me miró a los ojos. Claro. Y después de unos meses que fui con otra psicóloga, entonces ella solo me dijo, sí, está bien, ¿te parece si empezamos esta semana? Tengo tal tiempo, y yo como que sí, perfecto. Entonces esto es muy, muy importante, la verdad. Bueno, y ahora sí, continuando con el método genealógico, Ángel ya lo dijo, esto es muy importante en la etnografía, porque si bien vamos a estar hablando, interrogando, indagando, por así decirlo, en cuanto a lo que respecta a una cultura, esto nos va a ayudar a ver respecto a los antepasados, con la cultura, quién fue, por ejemplo, el líder de esa cultura, quiénes continúan, quiénes va a ser el nuevo líder, y bueno, de esta manera. Entonces existen signos, dependiendo del etnógrafo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si logran apreciar la imagen, hay un círculo,
donde dice mujeres, y hay un triángulo donde dice hombres, y así sucesivamente. Ellos ya tienen sus propios códigos donde se les facilita entender. Ellos pueden tener, por ejemplo, una hoja, y en esa hoja tiene muchas figuritas que obviamente nosotros no vamos a entender, pero como son sus códigos, ellos sí lo entienden. Listo. Los informantes culturales claves. Siempre que vayamos a una cultura, van a haber personas que están, o sea, siempre hay tres tipos de personas. Los que conocen un tema, los que desconocen y los que lo saben a medias. Entonces, aquellas personas que conocen el tema a medias, puede que se inventen las cosas o puede que no. Entonces, por eso es muy importante que en cada cultura se entreviste, por así decirlo, a las personas que conocen qué sé yo, al 90%, si es posible, que es lo recomendable, al 100%, la situación por la cual se va a estar indagando. Y a estas personas se les denomina informantes culturales claves. Y por último, lo cual no debe faltar, son las historias de vida. Porque, bueno, normalmente, aunque hay sus excepciones, pero las personas que ya tienen mayor edad son aquellas que pueden contar sobre las evoluciones que han existido de tal tiempo a tal tiempo, sobre lo que faltaba, lo que no, las irregularidades que habían y las que no. Bueno, de esta manera también es importante escuchar a la otra persona y mantener un buen rapport con ellas para que nuestra comunicación sea muy asertiva. Ok, Evelyn, excelente. Vamos con el siguiente compañero, por favor. Compañero, El compañero. descubrimiento de creencias y percepciones de los locales o nativos. Una de las metas de la etnografía es descubrir creencias, percepciones y visiones de locales, las cuales pueden ser comparadas con las observaciones y descubrimientos propios del etnógrafo. En el trabajo de campo, los etnógrafos suelen combinar dos técnicas de investigación, las cuales son la EMIC y la TIC. El antropólogo Marvin Harris determinó que el enfoque TIC estaba determinado para investigar qué es lo que piensa la gente local a través de preguntas como cómo ellos perciben y categorizan al mundo, cuáles son sus reglas de comportamiento y cómo se imaginan y ven las cosas. Por lo tanto, cuando el etnógrafo opera desde el enfoque TIC, tiene como finalidad buscar o interpretar el punto de vista nativo. Para aquello, habla con los locales y a través de aquello determina qué cosas son significativas para ellos y qué no, y cuáles no. Mientras que el enfoque TIC está más orientado a lo que es el aspecto científico. Cambia el foco de las percepciones, creencias o categorías locales. Del enfoque TIC deriva la interpretación que se le da a la cultura de una manera imparcial, ya que muchas veces los locales no pueden determinar su cultura o definir su cultura porque carecen de cierto tipo de información. Al mismo tiempo, cuando el etnógrafo... Perdón, Doménica, que le interrumpa. Para la investigación que está haciendo sobre las subculturas, ¿usted está trabajando con método EMIC o método ETIC? ¿Y por qué? Bueno, en este caso se trabajaría con los dos. El método EMIC porque en este caso nosotros vamos a escoger el SWOT. O sea, sería más bien como que para esa persona qué significa el SWOT. ¿Qué es lo que piensa del SWOT? Y el método de TIC sería más bien por parte de nosotros, como darle un significado más lógico o más científico a la creencia que nos está dando esa persona. Correcto. O sea, por ejemplo, decir, le gusta el sur porque, supongamos, le genera un estado de bienestar, por ejemplo, dándole como un carácter más científico o más psicológico en este caso. Ok, Doménica. ¿Algo más, Doménica? No, o sea, voy a continuar con la exposición. Ok, Doménica. Gracias. Muy buena exposición. Voy a seguir hablando. Sí. Sí. Ok, ella. Asimismo, cuando el etnógrafo opera desde el TIC, busca incentivar lo que dice el observador, o sea, darle una mayor relevancia, por así decirlo. Dándonos como conclusión
que las percepciones, creencias o afirmaciones de los locales permiten al etnógrafo determinar cómo funcionan las culturas. Sin embargo, el etnógrafo también se ve un poco limitado porque a veces las personas locales no admiten cierta información o no saben por qué causan o qué consecuencias tienen sus comportamientos. Etnografía orientada a problemas. La mayoría de los etnógrafos en la actualidad emprenden una investigación con un problema determinado. Asimismo, seleccionan datos en correlación con ese problema. Los etnógrafos no se limitan a la información que dan los locales, ya que estos muchas veces, como mencioné anteriormente, carecen de cierto tipo de información y por ende el etnógrafo se guía de otras fuentes o de otras técnicas que le permitan dar que la investigación pueda ser más complementaria o darle un carácter más científico de lo que se está investigando. Esto se debe a que en el mundo actual hay más información y las culturas ya no son como antes, sino que están como más expandidas y por lo tanto los métodos y la información va variando. Siguiente diapositiva, por favor. Investigación longitudinal. Anteriormente a los antropólogos les costaba más llegar a ciertos sitios debido a que no había tantos transportes como ahora. Y por lo tanto muchas veces al momento que ellos realizaban trabajos de campo tenían que quedarse en estos sitios. Esta situación en la actualidad ha cambiado drásticamente debido a que la tecnología ha permitido la creación de nuevos sistemas de transporte, lo cual facilita enormemente que el antropólogo pueda viajar a determinados sitios a realizar sus trabajos de campo. Un ejemplo podría ser que un antropólogo quiere investigar o realizar un trabajo de campo de una civilización que está muy aislada, por así decirlo. En este caso, obviamente si va por autobús, se le dificultaría más. Entonces lo más adecuado es que él se contacte con una persona que conduce un helicóptero y desde la vía aérea puedan localizar el área, ya que por lo general las culturas que están más escondidas desde la vía aérea son como más fáciles de hallar, por así decirlo. Específicamente, la investigación longitudinal dentro de la antropología se caracteriza por ser una investigación a largo plazo, puede ser de una cultura, de una sociedad, de una región o de una comunidad. Y esta suele estar basada porque el antropólogo visita el área en reiteradas ocasiones. Por lo general, este tipo de investigación suele ser realizada en grupos. Ok, se puede inferir entonces que la investigación longitudinal y de equipo permiten observar un cambio en la antropología cultural frente a la investigación etnográfica, que como ya se mencionó anteriormente, la etnografía se enfoca en una sola comunidad o en una sola cultura y la trata más o menos como aislada, como si fuese la única en el tiempo y en el espacio en ese momento. Este cambio al cual yo me estoy refiriendo de la antropología consiste básicamente en reconocer el devenir de las personas, de las imágenes, de la información, o sea, todos los cambios que se dan, porque todo cambia con el paso del tiempo. Incluso dentro de las mismas culturas aisladas se pueden dar cambios, ya sea por la influencia externa o por alguna necesidad de adaptación. Por ejemplo, hay una tribu nómada asiática que se llaman los Bajau. Esta tribu tiene una característica muy peculiar porque son capaces de aguantar hasta 30 minutos debajo del agua. O sea, tienen la capacidad de aguantar su respiración durante 13 minutos. Esto se debe a que durante miles de años su principal fuente de alimentos se basaba en la caza marítima, o sea, no la pesca, literalmente la caza. Lo que ellos hacían, o bueno, hacen es fabricar lentes para buceo, o sea, lentes de buceo y lanzas, y con eso pues pueden hundirse hasta profundidades de 60 metros debajo del nivel del mar sin necesidad de algún tipo de traje especial ni nada. O sea, sus cuerpos se han adaptado a este estilo de vida. Son prácticamente una eminencia de la evolución. Pero
debido al aumento de la pesca y a la contaminación, muchos de los habitantes de esta tribu han tenido que abandonar su estilo de vida marítimo, pues cada vez más escasea el alimento en las zonas donde ellos cazan. Y se han visto en la necesidad de establecerse en un solo sitio para poder sobrevivir. Aquí se puede ver un cambio que surge a raíz de una influencia externa, o sea, de una influencia de terceros, porque las personas que pescan no son parte de la tribu y aún así los obligan a estos a adaptarse a un nuevo estilo de vida. Entonces, el estudio de estos flujos, de estos cambios, de este devenir, es lo que ahora forma parte del análisis antropológico. Y si tomamos en cuenta que el mundo actual se mueve a un ritmo muy acelerado, pues el trabajo de campo debe ser más flexible y debe tener una escala más amplia. Entonces, en la actualidad existen muchos factores que impactan en las distintas sociedades y que no pueden ser ignorados. O sea, están los migrantes, los refugiados, terroristas, turistas. Todos estos representan una influencia externa que es cada vez más común en los lugares que estudian los antropólogos. Por ello, hoy en día los antropólogos resaltan los problemas que existen al tratar de estudiar a las culturas en espacios delimitados e ignorar dichas influencias externas. Uno de estos problemas podría ser, por ejemplo, el hecho de que gracias a los medios de comunicación, hoy las personas experimentan lo local y lo global de manera simultánea. En el libro se menciona un autor que, si mal no recuerdo, se llama John Durant Peters. Él ofrece un término para describir a este tipo de personas y las llama como culturalmente bifocales, es decir, sus interpretaciones de lo local están siempre influenciadas por la información del exterior. Y sin ir más lejos, podemos tomar como ejemplo la influencia que han causado redes sociales como Facebook, YouTube o TikTok, que prácticamente han transformado las costumbres y las preferencias de gran parte de la juventud actual. Pues lo que ahora está de moda es como que bailar fragmentos de una canción, hacer fonomímica o buscar la forma más creativa de entretener y de divertir a los usuarios de esas plataformas. O sea, si lo comparamos con los tiempos de antes, al menos aquí en Ecuador, pues ya no se juega con el trompo, con los tazos o con las canicas, que hace un par de años atrás o hace un par de décadas era como que lo más divertido que se podía hacer con amigos, lo más top. Pero ahora no. Y esto no tan solo influye en el consumo de contenido para entretenerse, sino que también influye en lo que es las modas, las formas de vestir y hasta incluso en las terminologías populares que usan las personas. Entonces, todo esto es por efecto de la globalización. Hay un cambio considerable. Por eso es que los antropólogos últimamente se han interesado más por estudiar los medios de comunicación masivos y exigen una modificación en los métodos tradicionales de la antropología, por lo que podría parecer que el estudio de las comunidades como entidades discretas, como entidades aisladas, es una cosa del pasado. Sin embargo, el enfoque tradicional de la antropología por la observación cercana de la vida, de vidas particulares en lugares particulares, eso sí tiene una importancia duradera, pues es prácticamente lo que distingue a la antropología de la sociología, o sea, un enfoque más íntimo, más humano, se podría decir. Y a medida que los antropólogos trabajan cada vez más con sociedades a gran escala, desarrollan innovadoras formas de combinar la etnografía con la investigación por encuestas, pues las encuestas permiten abarcar con un gran número de personas, seleccionando de forma aleatoria una muestra que permita conocer las variables de interés en un estudio. Pero de esto hablará a continuación y con más detalle mi compañera Andrea. Gracias. Ok, compañero Luzardo, David, vamos con Andrea. Buenas tardes, profe y compañeros. Yo voy a hablar sobre lo que es la etnografía tradicional y la investigación por encuesta. En la etnografía tradicional tenemos que esta tradicionalmente estudia comunidades más completas y funcionales, se realizan en sociedades a escala pequeña y no industrializadas, donde la gente por lo general no lee ni escribe. Este trabajo básicamente se trata de ir al campo y de aquí se recopila toda la información que después el investigador y los anfitriones se establecen. Entonces, aquí también, en esta investigación, también se suele hacer de manera holística
y usa poca estadística para las comunidades al estudiar, regularmente tienden a ser comunidades pequeñas, a diferencia de la investigación por encuesta, que esta de aquí estudia una pequeña muestra de la comunidad, pero un poco más grande. Y generalmente se lleva a cabo en naciones más modernas, donde la mayoría de las personas están alfabetizadas, lo que les permite a los encuestadores responder sus propios cuestionamientos, a diferencia de la etnográfica, que por lo general aquí no están tan alfabetizadas. Y con frecuencia esta investigación se realiza con un poco o ningún contacto personal, a diferencia de la etnográfica, que se realiza más en el campo. Y aquí los sujetos de estudios y los investigadores, ya que se entrevista de manera más poco frecuente un contacto, estos ayudantes se dan vía telefónica o también se dan encuestas de forma impresa. Ya, en lo que tenemos, y un antropólogo mencionaba que los antropólogos en su combinación de investigación de encuesta y etnografía pueden ofrecer nuevas perspectivas acerca de la vida en las sociedades complejas, es decir, que al unir estas dos se sacan perspectivas a relucir de lo que ha sido la evolución humana. Porque a mí me llamaba la atención algo que alguien ponía, se mencionaba en el libro de que se ha visto cómo, con estas investigaciones, cómo ha sido la evolución humana en diferentes etapas de la sociedad, que algunas han estado más en el mismo periodo, unas estuvieron más desarrolladas y otras estuvieron menos desarrolladas. Y en esto también se dio lo que fue el evolucionismo, y este evolucionismo se clasificó en 3 etapas, que son salvajismo, barbarie y civilización. Y a su vez, estas 3 etapas, el salvajismo y la barbarie, se dividió en salvajismo inferior, salvajismo medio y salvajismo superior. Y la barbarie asimismo en barbarie inferior, barbarie media y barbarie superior. En lo que fue el salvajismo inferior, aquí esto nos dice que los seres humanos comenzaron a la subsistencia basada en frutos y nueces. En lo que fue el salvajismo medio, aquí las personas de esta época comenzaron a pescar y a ganar control sobre el fuego, y en lo que ya remontando al salvajismo superior, se dice que comenzaron a realizar invenciones de arcos y de flechas, y esto así inauguró el salvajismo superior. Y en la barbarie inferior, aquí las personas de esta época comenzaron a elaborar la alfarería. También la barbarie media, en el mundo antiguo, comenzó a domesticar a las plantas, a los animales, y bueno, en la barbarie superior, aquí nos dice que comenzaron a fundar o a implementar herramientas de hierro, y esta nueva etapa comenzó la barbarie superior. Y en lo que... Andrea, usted está hablando ya de evolucionismo, ¿no? De la teoría de Tyler, que es uno de los más importantes antropólogos. Ahora, esa unilinealidad que está planteando Tyler, salvajismo, barbarie, civilización, debería tener alguna crítica por parte de los antropólogos, ¿no? Y también de otros profesionales. ¿Por qué razón? ¿Por qué se criticó que él dijera que estas etapas comenzaban de esa manera? Esa es su pregunta, ¿verdad? Sí, no, más que todo, pienso que hay un sesgo, ¿no? Es la idea de que existe una evolución lineal, progresiva, y prácticamente se deja a otras culturas, se las ubica como salvajes, a otras como bárbaras, y nosotros nos ubicamos como civilizados. Yo creo que esto se refiere a lo que él iba planteando, de que, por decir, de lo que las personas, las civilizaciones iban haciendo, como él menciona
en el texto, en el salvajismo inferior, se dice que las personas solamente recogían frutas silvestres y ya después, ya como que estas fueron evolucionando y comenzaron a crear, a inventar la alfarería, por decir, ya en la última etapa que fue la civilización, esta se dice que fue esta etapa porque aquí comienza la invención de la escritura. Entonces, yo creo que básicamente es por lo que iban evolucionando. Esa es lo que yo le mencionaba, de lo que yo decía que había mencionaba una parte del texto que decía que habían unas civilizaciones que estaban como que más avanzadas que otras. Y eso a mí me llamó la atención porque no menciona en sí el por qué, sino solo mencionan ese dato en la parte del texto que yo leí. Y bueno, y para finalizar, ya cuando ya viene la etapa de la civilización, ella nos dice que aquí finalmente ocurrió la invención de lo que fue la escritura. Ok, gracias, Andrea. Tenemos tiempo para una persona más, me parece. Sí. Una, dos. Una persona No, más. solo faltan dos. Sí, dos. Esperen. Ya, buenas noches, profesor. Voy a poner con la cámara apagada porque si la prendo me van a escuchar entrecortado. Y me voy a salir de la... No, tú eres... Bejarano, al lado. Madi. Bejarano. Madi, ¿no? Ay, sí, Madi. Ok, Madi. Ya voy a hablar sobre los bocianos, el particularismo histórico y el funcionalismo. Ya, y el bocianos, que también es conocido como la antropología de cuatro campos. Boas es el padre de la división de la antropología estadounidense en cuatro campos. Él contribuyó en la antropología, en la cultura, en la biología y en la lingüística. Y Boas tuvo un estudio biológico de inmigrantes europeos, que era de Estados Unidos, que él reveló y midió la plasticidad fenotípica. Él hizo como un estudio biológico de inmigrantes europeos a Estados Unidos. Él reveló y midió esta plasticidad fenotípica. Y un ejemplo es que los hijos de los inmigrantes difirían físicamente de sus padres, porque crecieron en un ambiente diferente y no por cambios genéticos. Demostró que la biología humana era plástica y que podía cambiar por el ambiente, incluidas las fuerzas, las culturas. Y Boas y sus estudiantes trabajaron duro para demostrar que la biología incluía la raza y que ésta no determinaba lo que era la cultura. Y las cuatro subdisciplinas de la antropología se formaron inicialmente al entorno del interés por estudiar los nativos americanos, que eran las culturas, las historias, las lenguas y las características físicas. Y el propio Boas estudió el idioma y la cultura de los nativos americanos. En especial estudió el idioma Waqui, algo así. Waqui, de la costa del Pacífico del Norte, de Estados Unidos. Y ya, particularismo histórico, aquí Boas y sus muchos influyentes estudiaron con él en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Estaban en desacuerdo con Morgan porque muchos motivos eran que cuestionaron los criterios que él usó para definir sus estudios o las etapas de la evolución y también la idea de una línea evolutiva. Y argumentaron que en el mismo resultado cultural, por ejemplo, el toteísmo podía no tener una explicación única porque había muchas rutas hacia esa teoría. Está el particularismo histórico. Aquí Boas rechazó lo que dichos académicos llamaron el método de comparativo, que se asoció no solo con Morgan y Taylor, sino con cualquier antropólogo que estaba interesado ante las teorías que planteaba Bosano. Y Perdóname que te interrumpa, Madi. A ver, ¿por qué crees que es importante el particularismo histórico? ¿por qué es importante? No sé, alguien del curso que quiera responder la pregunta.
El particularismo histórico. Sí, Bueno, esta corriente antropológica. bueno, bueno, no sé, porque sostiene que, no sé, es necesario hacer como, porque, no sé, como que formulan preguntas como característica de los grupos sociales, de un grupo. No, el punto aquí es que no se pueden comparar las culturas. No puedes decir, esta cultura es más avanzada que esta o esta cultura está más evolucionada, porque en definitiva, según Boas, hay diversas rutas para llegar a un mismo punto. Entonces, y en definitiva en culturas no podemos, por ejemplo, pensar que los mayas fueron inferiores a los españoles, ¿no? Los conocimientos mayas o los conocimientos aztecas respecto al cosmos, a la cosmología, eran superiores totalmente a lo que se había avanzado antes de la llamada conquista. Entonces, todas las culturas tienen su propia lógica, todas las culturas tienen sus propios conocimientos, sus propios patrimonios, y yo pienso que ahí tenemos que tener una visión mucho más amplia, no compararlas porque son simplemente diversas cosmovisiones, ¿no? Eso es importantísimo. Bueno, chicos, es todo por hoy. Los dejo. Muchas gracias. Faltaría una chica. Ya. Ponela. Sí. Era yo. Ah, Joel. Joel, a ver, vamos contigo, por favor, lo más A rápido. ver, el configuracionismo se relaciona con el funcionalismo porque ve la cultura como un todo integrado. Un ejemplo de esto es que trata de identificar que, así sea que vivamos un ejemplo, aquí en Ecuador tiene sus diferentes provincias, cantones y parroquias y pueblos también, entonces en cada uno de estos hay una cultura diferente, por eso el configuracionismo se relaciona con el funcionalismo porque tiene el objetivo de identificar o investigar sobre todas las culturas, no de una sola. Como les digo, aquí en Ecuador pueden haber varias parroquias, provincias, cantones, y cada una de ellas posee su cultura diferente, no tienen la misma cultura como usted también anteriormente lo mencionó no hace mucho. Y el neoevolucionismo es una sociedad que se basa en la teoría también de Charles Darwin, en la antigüedad. No sé, se observa en la imagen de aquí como nosotros también hemos venido cambiando en tanto los rasgos físicos como los culturales, y un ejemplo claro también es que en Japón la gente para poder entrar a las casas necesita sacarse, ya se sacan con zapatos, zapatillas y entrar en medias o descalzos, pero aquí en Ecuador ese neoevolucionismo es diferente porque a uno no se le hace raro ni tampoco no hay una costumbre de sacarse los zapatos antes de entrar a la casa, y en cambio en Japón sí. Y déjenme ver, déjenme pasar otra diapositiva. Aquí Julián está. Julián propuso un modelo evolutivo diferente que le llamó evolutivo multilineal. También Julián también propuso un modelo de teoría ecológica donde se basa que el individuo va formando también su cultura conforme al medio ambiente que lo rodea, porque él en sí también llamó lo que es la antropología cultural ya después cuando se planteó aparte del evolucionismo multilineal. Entonces él en esta teoría lo que quería plantear era que el ser humano tiene que basarse también en el medio ambiente con el que se va desenvolviendo, por eso las culturas van cambiando y como le dije, no todas van a ser igual. Y la cultura y el individuo. La cultura y el individuo siempre van a estar de la mano allí porque van relacionadas y es el proceso que necesitan ambos para poder desarrollarse como personas, porque el individuo crea una sociedad y esta sociedad crea las culturas que van siendo diferentes tanto en los pueblos como en la ciudad. Ese es mi tema, profe. No sé si tengan alguna duda o... Profe, faltan dos estudiantes, Dayana y Jesús. Bueno, esta vez sí les voy a pedir que expongan la próxima clase a Jesús y Dayana, porque estamos ya con el tiempo. Y bueno, les agradezco mucho por la participación en el debate, que me pareció muy intenso, y al mismo tiempo
muy clarificador. Les mando un abrazo a la distancia como siempre, cuídense mucho y bueno, nos Profe, vemos. una duda. Las personas que no participaron en el debate, ¿usted va a ser como ese día cuando subió, había que participar en una red social o no? A ver, tengo que hablar con la compañera Nayeli a ver cómo está esto. Me parece que sería una buena opción que participen en una red social poniendo algún criterio de unas 4 o 5 líneas, con un tweet puede ser, o dentro del aula. Otra opción es que en el próximo debate que se plantee, ellos empiecen a participar. Participen. Ah, Participen, ¿no? ya, profesor, muchas gracias. Pase bien, pues. Entonces pónganse de acuerdo en eso, por favor. Y, y los veo en la próxima clase. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Chao.